Estás escuchando Protocolo Capital. Estrategia, poder y la verdad detrás de los mercados. Hoy, en nuestro episodio de estreno, la anatomía del colapso de GameStop. ¿Cómo fue que un grupo de inversores minoristas puso de rodillas a la élite financiera? Nuestra unidad de inteligencia artificial analiza los datos. Comenzamos. O sea, es una escena casi inconcebible. Fíjate en esto. Es despertar, revisar los movimientos financieros del mercado y descubrir de pronto que más de 14,000 millones de dólares simplemente se han esfumado. Y bueno, esta cifra no es el resultado de un año de recesión prolongada. Claro, ni es el saldo de un trimestre catastrófico ni nada por el estilo. Exacto. Son 14,000 millones de dólares en pérdidas, pero evaporados en un solo día. Es que es una cantidad que francamente desafía cualquier modelo de riesgo tradicional. Para ponerlo un poco en perspectiva, ese volumen de capital supera el Producto Interno Bruto de varios países enteros, o sea, desvaneciéndose en cuestión de horas. ¡Wow! Es el tipo de evento tectónico que obliga a los académicos a reescribir los libros de economía y, bueno, a los reguladores a cuestionar la fragilidad de todo el sistema. Y creo que el aspecto más alucinante no es la magnitud del dinero en sí, sino, pues, ¿quién estaba al otro lado de esa pérdida monumental? O sea, no fue una crisis geopolítica, no fue el estallido de una burbuja inmobiliaria impulsada por los bancos centrales. No, para nada. Fue el resultado de un asedio sistémico. Un asedio que, literalmente, puso de rodillas a los titanes más intocables, a la élite absoluta de Wall Street. Así que en nuestro análisis a fondo de hoy nos proponemos desentrañar este caos. Sí, uno de los eventos financieros más extraordinarios, caóticos y, diría yo, reveladores de la historia moderna. El famoso estrangulamiento de posiciones cortas, o el short squeeze de GameStop allá en enero de 2021. Así es. Y para esto contamos con una pila de fuentes sumamente detalladas. Tenemos reportajes financieros exhaustivos de Cetaca y, muy importante, las transcripciones de los testimonios jurados ante el Congreso de los Estados Unidos. Ajá, además de análisis forenses de la infraestructura del mercado, porque la misión aquí es diseccionar cómo una cadena de tiendas de videojuegos, de esas que ves en los centros comerciales, pasó de valer menos de $20 a rozar los $500 por acción. En un parpadeo. O sea, una empresa que los analistas literalmente daban por muerta. Exactamente. Y para comprender cómo se gesta un terremoto de esta magnitud, es indispensable mirar mucho más allá de la superficie. Porque, bueno, la narrativa popular a menudo lo reduce a una turba aleatoria en Internet. Sí, gente haciendo ruido y comprando acciones por pura diversión. Claro, pero los documentos cuentan una historia mucho más compleja. Fue un evento que obligó a desenmascarar los engranajes internos del mercado de valores. Expuso vulnerabilidades críticas, asimetrías de riesgo y, bueno, conflictos de interés que el ecosistema financiero institucional preferiría mantener en la más estricta sombra. Definitivamente. Sin embargo, antes de meternos de lleno a examinar el colapso de los fondos de cobertura y las tácticas de las plataformas de inversión, pues el hilo narrativo nos obliga a ir al origen. Al inicio de todo, sí. Porque la chispa que detonó este incendio no se encendió en una elegante sala de juntas en el Bajo Manhattan. Tampoco provino de un algoritmo de alta frecuencia. No, surgió en el sótano de un inversor minorista en Massachusetts. Así es. El epicentro humano de esta historia es Keith Gill. Un personaje fascinante, conocido en los foros de Reddit bajo el seudónimo Deep Fucking Value y en YouTube como Roaring Kitty. Y lo verdaderamente interesante del perfil de Keith Gill, especialmente al leer su testimonio oficial ante el Congreso, es el contraste absoluto. Un contraste enorme, sí. O sea, el contraste entre lo ordinario de sus orígenes y la escala del impacto que desencadenó. Mira, Gill creció en Brockton, Massachusetts. Su padre era camionero y su madre enfermera. Una familia trabajadora común y corriente. Totalmente. Fue el primero en su familia en obtener un título universitario de 4 años y tuvo la mala fortuna de graduarse justo en el vórtice de la Gran Recesión. Las fuentes documentan que su inserción laboral fue extremadamente difícil, ¿no? O sea, estuvo desempleado durante largos periodos. Intentó, sin éxito, desarrollar software de análisis financiero. Y su salario apenas rondaba los $40,000 anuales. Sí, nada glamoroso para los estándares de Wall Street. Exacto. Finalmente, hacia 2019,
consiguió un puesto en MassMutual. Pero ojo, no como un operador de bolsa de alto nivel, un analista estrella, sino creando material de educación y bienestar financiero. Pero en su tiempo libre operaba con la obsesión de un auditor forense. Es que se la pasaba escarbando en los balances y estados financieros de empresas que el mercado había descartado por completo. Y fue en esa búsqueda metódica, digamos, de ineficiencias, donde sus ojos se posaron sobre GameStop. Estamos hablando de 2019, cuando la sentencia de Wall Street sobre esta empresa era unánime y letal. Sí, GameStop estaba condenada a una bancarrota inminente, según ellos. Y a ver, la tesis institucional era simple y hasta cierto punto, pues lógica. Claro, el mundo había entrado en la era de las descargas digitales. Exacto. La idea de que los consumidores seguirían conduciendo hasta una tienda física para comprar un disco de plástico se consideraba un anacronismo total. Era algo del pasado. Pero Gill observó exactamente los mismos datos públicos que los analistas de los grandes bancos y construyó una historia diametralmente opuesta. O sea, él no ignoraba la tendencia digital, pero argumentó que la empresa estaba siendo severamente infravalorada por un mercado cegado por el pesimismo. Ajá, y tenía puntos muy sólidos. Señaló que GameStop aún mantenía un flujo de caja positivo, anticipó que el inminente lanzamiento de un nuevo ciclo de consolas por parte de Sony y Microsoft generaría un repunte masivo. Aunque fuera temporal en las ventas físicas, ¿verdad? Claro. Y de manera crucial, identificó el potencial de una transformación radical hacia el comercio electrónico. Una visión que, cobró una credibilidad inmensa cuando el inversor Ryan Cohen apareció en escena. Ah, claro, Ryan Cohen, famoso por fundar el gigante de comercio electrónico de mascotas, Chewy, adquirió una participación masiva en GameStop y se unió a la junta directiva. Esa entrada de Cohen fue el catalizador que validó la tesis de Gill. Porque Cohen no era un especulador cualquiera, tenía un historial probado de tomar un modelo de negocio físico y convertirlo en una potencia digital capaz de competir con Amazon. ¡Wow! Y lo que Gill realizó fue un análisis fundamental de manual, casi anticuado en su rigor. Vio valor residual y potencial de reestructuración, donde los fondos de cobertura solo veían un cadáver corporativo. Es increíble. Y aquí creo que es imperativo desmentir algo, basándonos puramente en los registros del Congreso. Desmentir el mito gigantesco de que Gill era una especie de maestro titiritero que manipulaba a millones de seguidores mediante engaños. Sí, eso es vital aclararlo. Él mismo testificó bajo juramento que durante gran parte de 2020, su transmisión en vivo más vista en YouTube tuvo un máximo de 96 espectadores simultáneos. Espera, ¿solo 96 espectadores? Sí, 96. Su método operaba casi como un proyecto de código abierto, digamos. Compartía su tesis públicamente para que otros inversores la destrozaran o la validaran. No estaba liderando un ejército secreto. Esa cifra es reveladora, 96 personas. Es el equivalente a un tasador de arte aficionado que entra a una venta de garaje en un pueblito, encuentra un lienzo polvoriento, lo examina con una lupa y declara públicamente: «Hey, esto es un Picasso genuino». Una analogía perfecta. Y mientras tanto, todos los supuestos expertos de los museos más prestigiosos del mundo pasan por al lado y sugieren usar la pintura como leña. Tal cual. Entonces, la pregunta que surge inevitablemente es, ¿cómo es posible que firmas de Wall Street, equipadas con ejércitos de analistas graduados de las mejores universidades, presupuestos ilimitados para investigación, pasaran por alto factores que eran completamente públicos? Bueno, la respuesta reside en una mezcla tóxica de arrogancia institucional y pensamiento de rebaño. Es un sesgo muy, muy documentado en las altas finanzas. Los grandes fondos de cobertura a menudo se mueven por inercia macroeconómica. Sí, siguen la corriente. Exacto. Si la élite financiera decide colectivamente que el comercio minorista físico está agonizando, apostar en contra de cualquier empresa de ese sector se convierte en un intercambio automatizado, casi un reflejo. Claro, dejan de auditar los balances individuales de cada empresa y simplemente operan la narrativa general. Así es, y Gill, al estar completamente aislado de esa cámara de eco corporativa, pues no tenía presiones de sus pares para conformarse al consenso. Pudo observar los números fríos, el efectivo en caja,
y la llegada de Ryan Cohen sin todo el filtro de cinismo de Wall Street. Y esa misma arrogancia que les impidió ver el valor de GameStop es la que pavimentó el camino hacia el desastre sistémico. Porque tener razón sobre los fundamentales de una empresa de videojuegos no provoca por sí solo un colapso financiero que evapora 14,000 millones de dólares. No, por supuesto que no. Hace falta algo más. Lo que transformó esta tesis de inversión en un evento histórico fue un error de cálculo de proporciones bíblicas. Un error por parte del llamado dinero inteligente, y muy particularmente la firma Melvin Capital. Totalmente. Para entender el colapso de Melvin Capital, es necesario sumergirse en la mecánica precisa de las ventas en corto, el famoso short selling, y cómo la avaricia empujó esta práctica mucho más allá de los límites matemáticos. A ver, explícanos un poco esa mecánica porque es fascinante. Claro, en una inversión tradicional, compras una acción esperando que su valor aumente, ¿no? Pero en una venta en corto, apuestas a la ruina de la empresa. Pides prestadas acciones a un corredor, las vendes inmediatamente en el mercado abierto para obtener efectivo y esperas a que el precio se desplome. Y luego, cuando la acción toca fondo, la recompras a un precio mucho menor, devuelves la acción original a quien te la prestó y te embolsas la diferencia. Exactamente. Es una estrategia agresiva, pero muy común. El problema aquí, el gran problema, es que el riesgo es asimétrico. Si compras una acción a $20, tu pérdida máxima está topada en esos $20 si la empresa quiebra. Pierdes tus $20 y ya. Sí, pero si vendes en corto a $20 y por alguna razón, no sé, la acción sube a $1,000, estás obligado contractualmente a recomprarla a $1,000. O sea, tu riesgo de pérdida es, teóricamente, infinito. Infinito. Y según los análisis forenses del evento, Melvin Capital y otros fondos no solo asumieron este riesgo infinito de manera casual, sino que apostaron en corto más del 140% de las acciones flotantes de GameStop. 140%. 140%. Es una locura. Y ese porcentaje es la clave absoluta de toda esta crisis. O sea, ¿cómo es matemáticamente posible vender en corto más acciones de las que la empresa ha emitido para el público? Sí, ¿cómo funciona esa plomería? Bueno, esto ocurre mediante una práctica conocida como rehipotecación. Una misma acción es prestada a un fondo de cobertura que la vende en corto a un comprador. Ese comprador, a menudo sin saberlo siquiera, permite que su corredor preste esa misma acción a otro fondo de cobertura que la vuelve a vender en corto. Es como una cadena infinita. Exacto. Es una cadena de promesas superpuestas sobre un mismo activo subyacente. O sea, para visualizar el nivel de temeridad aquí, es el equivalente financiero a que alguien te venda la Torre Eiffel sin ser el dueño, y que encima en el contrato se compromete a entregarte una Torre Eiffel y media. Jaja, es un gran ejemplo. Has creado una demanda artificial masiva que es físicamente imposible de satisfacer si todos exigen su propiedad al mismo tiempo. Construyeron una bomba de tiempo de liquidez, y la comunidad del foro Wall Street Bets en Reddit pues descubrió el detonador perfecto. Así es. Los inversores minoristas, muchos de ellos confinados por la pandemia en ese momento y equipados con aplicaciones de inversión sin comisiones, analizaron esa cifra del 140% y comprendieron algo crucial. Que los fondos de cobertura estaban totalmente atrapados. Exacto. Si el precio de GameStop comenzaba a subir, Melvin Capital y otros fondos estarían obligados a comprar acciones a cualquier precio, solo para cerrar sus posiciones y frenar sus pérdidas infinitas. Pero para comprarlas, alguien tenía que estar dispuesto a venderlas. Y así nació la famosa filosofía de las manos de diamante. Las manos de diamante. Una negativa rotunda e inquebrantable a vender sus acciones, sin importar cuán extremo fuera el aumento de precio. Retiraron la oferta del mercado mientras la demanda de los fondos institucionales se volvía desesperada. Y esto desencadenó no uno sino dos fenómenos simultáneos. A ver. Primero, el clásico estrangulamiento de posiciones cortas, donde la compra forzada de los fondos dispara el precio. Pero hubo un segundo motor, quizás más violento todavía, el gamma squeeze. Porque los usuarios de Reddit no solo compraban acciones. Claro, compraban masivamente opciones de compra, los famosos call options. Y esto es un mecanismo brillante y devastador a la vez. Al comprar un call option, el inversor minorista adquiere el derecho a comprar la acción a un precio determinado en el futuro. Ajá. ¿Y quién vende estos contratos? Pues quienes venden estos contratos son los creadores de mercado.
entidades inmensas que, por diseño, deben mantenerse neutrales ante el riesgo. Entonces, para protegerse a sí mismos, a medida que el precio de GameStop subía rápidamente, estos creadores de mercado se veían obligados a entrar al mercado abierto y comprar las acciones reales. Comprar acciones para respaldar los contratos de opciones que acababan de vender. Exactamente, se crea una retroalimentación perfecta. Un ciclo imparable. Los minoristas compran opciones, los creadores de mercado tienen que comprar acciones para cubrirse, el precio sube, lo que obliga a los fondos de cobertura a comprar acciones para cubrir sus posiciones en corto, lo que dispara el precio aún más. Y así GameStop pasó de $20 a $40, luego a $100, llegando a picos intradiarios de casi $500. Una locura. Melvin Capital fue destrozado por esta fuerza gravitacional. O sea, perdió el 53% de su valor total solo en el mes de enero. El sangrado fue tan profundo y amenazaba tanto la estabilidad de la cadena crediticia que firmas titánicas, o sea, gigantes como Citadel y Point72, tuvieron que orquestar un rescate de emergencia. Tuvieron que inyectar $2.750 millones en Melvin Capital solo para evitar su insolvencia inmediata. O sea, los inversores minoritarios, utilizando tácticas transparentes y discutidas abiertamente en foros públicos, estaban desmantelando algoritmos multimillonarios. Pero justo en el momento en que la victoria parecía total, en el clímax de esta transferencia de riqueza histórica, la infraestructura misma del mercado intervino de golpe. Sí, el 28 de enero de 2021. Una fecha que ha quedado marcada a fuego en los registros financieros. Robinhood. La aplicación móvil cuyo nombre y misión corporativa se basaban literalmente en democratizar las finanzas para todos. Qué ironía, ¿no? Muchísima. Bueno, ellos ejecutaron una maniobra sin precedentes. Sin previo aviso, desactivaron el botón de comprar para las acciones de GameStop. Los usuarios podían vender las acciones que ya tenían, pero les estaba estrictamente prohibido adquirir una sola acción más. El impacto en el mercado fue instantáneo y, brutal. Al eliminar artificialmente toda la presión de compra del lado minorista y permitir únicamente la venta, la ley de oferta y demanda fue secuestrada por completo. El impulso ascendente se estrelló contra un muro de ladrillos y el precio de las acciones de GameStop se desplomó. Y desde la perspectiva del público general, la óptica era completamente indefendible. Totalmente. Parecía que la plataforma había alterado las reglas fundamentales del libre mercado exactamente en el momento preciso para salvar a los gigantes financieros de una aniquilación inminente. Todo a expensas de las ganancias de sus propios usuarios. Pero a ver, un momento. Porque la narrativa oficial que ofreció Robinhood y que reiteraron bajo el juramento ante el Congreso fue que esto no fue un acto de colusión maliciosa. No, ellos argumentaron que fue un problema técnico de liquidez y requisitos regulatorios. Sí. Sin embargo, si analizamos esa defensa, surge una duda que me parece súper legítima. Si una plataforma se queda sin el capital necesario para respaldar el margen de sus operaciones, la lógica dictaría que detengan toda la operativa sobre ese activo, ¿no? Claro, comprar y vender. Exacto. ¿Por qué bloquear únicamente las compras? ¿Por qué permitir las ventas? Lo cual, casualmente, es la única acción que aliviaba la presión sobre los fondos de cobertura institucionales. Esa es la pregunta del millón, y es la que dominó las audiencias legislativas. Y mira, la respuesta requiere diseccionar los algoritmos de riesgo de las cámaras de compensación. A ver, explícanos eso de las cámaras. Cuando un usuario compra una acción en una aplicación, la liquidación de esa transacción no es instantánea. Toma un par de días liquidarse a través de entidades centrales, que son estas cámaras de compensación. Ajá. Para mitigar el riesgo de que alguna de las partes incumpla durante esos días, la cámara exige a corredores como Robinhood que depositen un capital de garantía. Y este capital se calcula mediante algoritmos de valor en riesgo, el famoso VAR, que evalúan la volatilidad histórica del activo. Y la volatilidad de GameStop había roto literalmente cualquier modelo histórico preexistente. Exactamente. El algoritmo de la cámara de compensación reaccionó mecánicamente ante un riesgo incalculable y exigió a Robinhood un aumento casi instantáneo, multiplicando por 10 sus requisitos de depósito habituales. O sea, les demandaban miles de millones de dólares en efectivo en cuestión de horas, dinero que Robinhood simplemente no poseía. Correcto. Y ahora,
Respondiendo a la discrepancia de por qué solo bloquearon las compras, resulta que, para la Cámara de Compensación, el riesgo masivo de liquidación residía en la adquisición de un activo sumamente inflado y volátil. Ah, claro. Si Robinhood permitía nuevas compras, su requisito de depósito seguía aumentando hacia el infinito. Si, por el contrario, solo permitían a los usuarios vender y cerrar sus posiciones, el riesgo general del corredor disminuía. Y con ello, la exigencia de capital de la Cámara también bajaba. O sea, entiendo el punto. Es decir, la infraestructura del sistema operó exactamente como estaba programada para hacerlo bajo un estrés extremo. Técnicamente hablando, sí. Pero llevemos eso a la realidad del inversor de a pie. Es como si una aseguradora, en el momento exacto en que tu casa se está incendiando, decide unilateralmente multiplicar la prima de tu seguro por 10, basándose en un algoritmo de riesgo. Es una buena forma de verlo. Y como es evidente que no puedes pagar esa nueva prima masiva en efectivo en ese mismo segundo, pues simplemente te cancelan la póliza en el acto. Y se quedan observando cómo la propiedad se reduce a cenizas. O sea, técnicamente legal, sistemáticamente justificado, pero fundamentalmente percibido como una traición al contrato social. Y fíjate que esa percepción de traición se vio amplificada por las estructuras de incentivos subyacentes. Porque, Robinhood no cobraba comisiones a sus usuarios. Su modelo de negocio dependía del famoso pago por flujo de órdenes. Ah, el Payment for Order Flow. Exacto. Vendían el derecho a ejecutar las transacciones de sus usuarios a grandes creadores de mercado. Y adivina quién era uno de los compradores más grandes de ese flujo de órdenes. ¿Citadel Securities? Citadel Securities, sí. Una entidad separada legalmente, pero estrechamente vinculada a Citadel LLC. El mismo megafondo que apenas unas horas antes había inyectado miles de millones para rescatar a Melvin Capital. ¡Qué enredo! Las líneas entre rescatistas institucionales, creadores de mercado y clientes de la aplicación estaban tan entrelazadas que la teoría de una conspiración estructurada fue inevitable. Era imposible que la gente no lo pensara. Y es que esa parálisis del libre mercado generó una onda expansiva de indignación que logró perforar las gruesas barreras de la política estadounidense. Fue un momento único. Las audiencias legislativas que siguieron a este evento son un documento fascinante. O sea, unificaron a todo el espectro político, algo virtualmente inaudito en la era moderna de Estados Unidos. Figuras diametralmente opuestas en el espectro ideológico se encontraron compartiendo la misma tribuna de furia. Asombrosa. Representantes del ala más progresista como Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib articularon exactamente los mismos reclamos que líderes de la derecha conservadora como el senador Ted Cruz y figuras como Donald Trump Jr. Y es crucial recalcar aquí, para nuestra audiencia, que al analizar estas fuentes no estamos evaluando el mérito de sus posturas políticas generales, no, sino observando un fenómeno sociológico documentado en estas audiencias. Claro, no estamos tomando partido, estamos reportando los hechos. Exacto. Y el hecho es que el estrangulamiento de GameStop logró cristalizar un sentimiento populista transversal. Esa profunda convicción de que el sistema financiero es básicamente un casino amañado. Un casino donde las ganancias son privatizadas para la élite, pero las pérdidas y las reglas estrictas se socializan y se aplican únicamente al ciudadano común. El espectáculo en el Congreso fue de proporciones históricas. Teníamos a Vlad Tenev, el director ejecutivo de Robinhood, y a Ken Griffin, la cabeza del Imperio Citadel, ambos testificando bajo juramento ante comités enfurecidos, negando meticulosamente cualquier tipo de colusión o comunicación indebida. Pero en medio de toda esa batalla de titanes legales y corporativos, el clímax absoluto de estas audiencias provino nuevamente de Keith Gill. Fue un momento icónico. Sentado en una silla de estilo gamer, frente a una cámara web súper convencional, Gill desarmó por completo la compleja maquinaria acusatoria del Congreso. No apeló a la quinta enmienda ni se escondió detrás de jerga financiera incomprensible. Para nada. Reitero que nunca operó un fondo institucional, que su análisis se basó en pura información pública. Y pronunció una declaración que encapsuló toda la rebelión. Dijo simplemente, me gusta la acción. Me gusta la acción. I like the stock. Es asombroso cómo esa frase mutó casi instantáneamente. O sea, dejó de ser un testimonio legal para convertirse en el grito de guerra de toda una generación. Una generación harta de la opacidad de las altas finanzas. Exacto. Fue el rechazo visceral a la complejidad artificial.
Era una forma colectiva de decirle a Wall Street, a ver, ustedes complican el mercado con derivados sintéticos, rehipotecaciones absurdas y posiciones en corto infinitas que hunden empresas. Nosotros simplemente compramos una parte de una compañía que nos agrada, y esa acción tan elemental casi provoca el colapso de toda su infraestructura. Y ese es, en última instancia, el verdadero legado de este evento. Un legado que persiste mucho después de que Melvin Capital cerrara sus puertas de manera definitiva en 2022. Claro, porque más allá del frenesí mediático y de las sumas exorbitantes que cambiaron de manos, el caso de GameStop funcionó como un agente de contraste, un tinte inyectado en las venas del sistema financiero global. Reveló cómo la infraestructura técnica prioriza casi por instinto la supervivencia institucional sobre la equidad del mercado minorista. Lo cual nos lleva a la gran síntesis de nuestra inversión de hoy. ¿Por qué este nivel de detalle sobre cámaras de compensación, algoritmos de riesgo y foros de Internet resulta vital para cualquier persona interesada en economía moderna? Porque este suceso destrozó un dogma de fe. Demostró, con datos empíricos y consecuencias devastadoras, que los equilibrios de poder que gobernaban el mundo financiero no están blindados, no son inamovibles. Reveló que la omnipotencia de Wall Street, esa noción de que siempre tienen el control matemático absoluto de los mercados, es al final del día una construcción frágil. El monopolio del conocimiento y de la influencia se ha fracturado. Los grandes capitales operaban bajo el supuesto de que su volumen y su tecnología los hacían inmunes a las fuerzas minoristas. Pero se equivocaron. Totalmente. La organización descentralizada en foros públicos, catalizada por la transparencia inmediata de Internet y ejecutada a través de plataformas móviles, demostró tener la fuerza gravitacional necesaria para acorralar y desmantelar a los actores más sofisticados del planeta. Porque el mercado en su esencia sigue estando compuesto por voluntades individuales. Y cuando esas voluntades se alinean sin necesidad de una autoridad central, los modelos de riesgo institucional simplemente colapsan. Colapsan bajo su propio peso. Ese nivel de organización masiva y descentralizada, lograda con memes y datos públicos, logró poner de rodillas a la élite financiera para salvar a una simple cadena de tiendas físicas. Un objetivo minúsculo si se observa el vasto panorama de la economía mundial. Es verdad, minúsculo en el gran esquema de las cosas. Lo cual deja una incógnita profundamente inquietante flotando en el aire. Y es algo que todos deberíamos poner sobre la mesa. Queda la pregunta: ¿qué sucederá el día en que esta misma inteligencia colectiva descentralizada, ahora plenamente consciente de la asombrosa capacidad disruptiva que posee, decida coordinarse no para salvar una tienda de videojuegos, sino para apuntar hacia una vulnerabilidad mucho más grande y estructural en el mismísimo corazón del sistema financiero global?